Hola, bienvenidos a la unidad Ecuaciones de Maxwell. Ya entramos en el electromagnetismo propiamente tal. Esta es la introducción muy rápida para tratar de ilustrar por qué y para qué sirve. ¿Por qué surgen? ¿Para qué sirven las ecuaciones de Maxwell? ¿Y por qué usted debería aprenderlas? James Clerk Maxwell, a quien se le atribuyen estas ecuaciones, es un físico matemático británico del siglo XIX. Para muchos está entre los más importantes científicos del siglo XIX del mundo por este tipo de contribuciones. Lo que hizo Maxwell fue agarrar ecuaciones que ya existían, como las leyes de Gauss, a la ley de Ampère, a la ley de Faraday, y agregar un nuevo término, que veremos luego, que permitió unificar estas ecuaciones y con ello unificar la electricidad y el magnetismo. Fenómenos que hasta poco antes de él se consideraban completamente separados e independientes. Electricidad asociada a cargas estáticas, ¿no es cierto?, producidas por la fricción, por ejemplo, y magnetismo asociado a piedras o metales que tenían propiedades magnéticas permanentes. Maxwell fue capaz de unificar estas ecuaciones, agregar un nuevo término que completaba el puzzle y con esto darnos una teoría integrada y general del electromagnetismo. Entre las grandes implicancias de esta gran teoría, que es hermosa y simple, es que permite predecir que los campos electromagnéticos se propagan como ondas y que estas ondas se propagan a una velocidad en el vacío que es igual a la velocidad que en esa época se había medido para la luz. Y esto lanzó una fuerte y convincente conjetura, y era que la luz debía ser muy probablemente una onda electromagnética. Estas ondas electromagnéticas jamás se habían observado y científicos en todo el mundo se pusieron a buscarlas, a demostrar su existencia. Fíjese lo que ocurre con esto. Es uno de los primeros ejemplos importantes en que la humanidad ya no está observando cosas y tratando de dar sentido de ellas. Ciertamente las leyes de Maxwell ocurren de experimentos, de fenómenos que se hayan observado y tratar de darle sentido a estos experimentos y darle un modelamiento matemático, pero lo interesante es que ahora con esas mismas observaciones y esta poderosa matemática que vamos a ver, empezamos a predecir cosas que aún no hemos medido, cosas que aún no hemos observado. Y si estiramos un poco más el tiempo, veremos que estas ecuaciones permitieron predecir tecnologías como la fibra óptica, la factibilidad de la fibra óptica, la factibilidad de la comunicación por telégrafo a grandes distancias interoceánicas. Permitió diseñar estas líneas de transmisión telegráficas. Esta teoría permitió también entender las ondas de radio, la radioastronomía, entonces las fibras ópticas, las radiocomunicaciones, una buena parte de la electromecánica, motores, etcétera, de la física ni hablar, ¿no es cierto?, son el resultado de esta gran contribución que son las ecuaciones de Maxwell. Para nosotros, sin embargo, que nuestra ambición es bastante más modesta, en este curso lo que vamos a estudiar son estas ecuaciones y vamos a verlas para responder a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué leyes satisfacen el campo magnético, el campo eléctrico, la densidad de carga y la densidad de corriente? Estas cuatro entidades que ya hemos visto hasta ahora ciertamente tienen una relación. La densidad de carga puede producir campo eléctrico, lo hemos visto, ¿no?, en electrostática. La corriente puede producir campo magnético. El campo eléctrico produce corriente, ¿sí, no? Así que tendríamos lo siguiente: esto produce eso, esto produce eso, campo produce J, pero J y la densidad de corriente en coulombs por metro cúbico depende de la densidad de carga, va a depender de la densidad de corriente. Me explico: si usted tiene carga acá y quiere llevarla para allá, para que cambie, tuvo que hacerlo con un desplazamiento de carga corriente. Así es que vamos a ver intuitivamente ahora por lo menos que la rapidez de cambio de ρ tiene que afectar a J. Si ρ está cambiando, si la densidad de carga está cambiando, hay desplazamiento de carga porque no se destruye la carga. Así es que
Estos dos están relacionados por alguna ecuación diferencial. Vimos también, por la ley de Faraday, que B produce E. ¿Se acuerda? La rapidez de cambio del campo de la densidad de flujo magnético es menos la integral de circulación de E. Así es que estos están relacionados, qué sé yo, ahí. Pero no sé si nota que hay una especie de asimetría en todo este desarrollo. Más de una en particular, pero B produce E produce J y J produce B. Es como una cosa cíclica. Pues bien, lo que Maxwell demostró acá, y agregó este nuevo ingrediente que vamos a ver pronto, es que E también puede producir B de manera directa, sin necesariamente producir un desplazamiento de carga. Esta fue la contribución individual más importante de Maxwell en estas ecuaciones. Y en el fondo esto es la primera parte que vamos a estudiar, es qué leyes deben satisfacer los campos electromagnéticos para ser admisibles. Entonces vamos a ver que las leyes predicen que ciertas cosas no pueden ocurrir. Es la primera cosa que vamos a rayar la cancha para saber qué tipo de campos van a poder surgir en ciertos problemas o no. Entonces esta parte sería las leyes que rigen a los campos electromagnéticos. Pero después vamos a ver otra cosa. Vamos a ver cómo se producen los campos electromagnéticos, es decir, la relación entre ρ y J, y cómo estas cosas llegan a producir campo eléctrico y cómo J puede producir campo magnético o densidad de flujo magnético. Tenemos una idea de cómo esto ocurre por algunas leyes, pero están incompletas. Y vamos a ver otro detalle, que es como dijimos que los campos se propagaban como ondas. Quiere decir que si en una zona tengo cierta densidad de carga y la modifico, el cambio del campo eléctrico en otra parte del espacio no será instantáneo. Y esa pequeña diferencia de escenario trae enormes consecuencias. Tanto así que ya no es posible calcular E como el efecto retardado de ρ, de la densidad de carga. Va a ser muy conveniente acá definir unas funciones auxiliares intermedias que son las funciones de potencial. El potencial eléctrico que ya hemos visto, B, y acá un nuevo elemento que es el potencial vector magnético A. La gracia es que relacionando J con A podemos encontrar fácilmente B, y relacionando ρ con B podemos encontrar E, aunque este señor A también va a influir acá. ¿Por qué tenemos que dar esta vuelta más larga? Por lo que le decía hace un momento. Cuando tenemos distancias grandes o cambios o trabajamos a altas frecuencias, el efecto del retardo se vuelve significativo. Y cuando el retardo es significativo, estos senderos ya no son válidos. No puedo llegar directamente de JB y de ρe con las ecuaciones que tengo de electrostática. Así que en la segunda parte de esta parte del curso vamos a ver estas funciones de potencial y cómo relacionar los generadores, los fenómenos que generan campos con los campos en particular. Así que eso, vamos a ver cómo se generan los campos electromagnéticos en un contexto electrodinámico. Y después veremos cómo estos campos se propagan en forma de ondas. Estas ondas tienen campo eléctrico y magnético, siempre campo eléctrico y magnético, siempre las dos cosas. Así que aquí vamos a tener B y vamos a tener un campo eléctrico E viajando, o las perturbaciones de estos campos electromagnéticos van a ir viajando en el espacio tridimensional como ondas. Vamos a estudiar eso. Después veremos cómo estas ondas llevan potencia. O mejor dicho, llevan energía. Y esto ya es muy interesante, imagínense. Tenemos generadores que son J y ρ, los modificamos acá, producen efectos, perturban todo el espacio y propagan entonces ondas electromagnéticas. Pero estas ondas electromagnéticas no solamente pueden producir fuerza sobre las cargas que encuentran a su paso, sino que además llevan energía. Y esa energía la sacan de quien la haya generado. Finalmente, veremos también qué ocurre cuando estas ondas impactan sobre una material, es decir, una interfaz, por ejemplo, aire y plástico,
o vidrio, agua. ¿Qué pasa con estas ondas cuando inciden? ¿Cuánta energía son capaces de traspasar y cuánto de esa onda se va a reflejar? Esto es bastante reminiscente de la misma teoría que ya estudiamos para líneas de transmisión, salvo que ahora estamos viendo una situación de ondas y de reflexiones en 3 dimensiones. Así que esta es la sinopsis de lo que vamos a ver en esta unidad de ecuaciones de Maxwell. Para resumir, las leyes que rigen a estas cantidades, campos electromagnéticos, corrientes y cargas, cómo calcular campo eléctrico y magnético a partir de la densidad de carga y de corriente a altas frecuencias o a grandes distancias cuando los efectos del retardo de propagación son significativos, cómo entonces estos campos se propagan en forma de ondas que llevan energía y cómo estas ondas se comportan al interactuar con la materia o en un cambio de medio y traspasan energía y devuelven otra parte. Así es que, si ven la siguiente serie de videos, pueden encontrar respuestas a estas preguntas y muchas otras más que son el desglose y el detalle de las anteriores. Espero que pueda acompañarme. Gracias.